¿Qué tal, Agustín? Buen día para vos y la audiencia. Bueno, ¿es posible hablar de una moneda común entre Brasil y Argentina, como se menciona esta, esta moneda que sería sur? Bueno, en Qué ves principio, vos? Sí. sí, yo creo que lo que dijiste vos es el centro de la cuestión, que tiene que ver con estas cuestiones volátiles que tenemos en nuestro país, en nuestra economía, y las que propias que tiene Brasil, ¿no? Y cómo, en todo caso, encontrar un equilibrio entre ambas economías para llegar en ese proceso de creación de una moneda común. No es la primera vez que ambos países intentan una moneda común, incluso se había hablado hasta de un banco central común a ambos países o dentro del Mercosur. Hay antecedentes, por supuesto, en el ¿Qué mundo estamos hablando de los social. 90, de los 80, por allá, puede ser? Sí, lo hizo en principio Néstor Kirchner, en el gobierno de Kirchner, después en el gobierno de Macri también hubo un intento en ese sentido, pero ninguno de los dos pudo avanzar. Y ahora, bueno, se retoma, ¿no? Hay antecedentes en el mundo, el más, por supuesto, más importante es el de la Comunidad Económica Con Europea, el euro, ¿no? con el euro. Eso, por supuesto, que llevó 35 años, así que imagínate que es un proceso larguísimo, hasta que se llegó finalmente al euro como moneda común de los distintos países, pero antes, acordate, España tenía peseta, Francia, francos franceses, Alemania, marcos alemanes. Eso llevó 35 años hasta que finalmente se logró unificar en el euro. Ahora lo que Argentina y Brasil están haciendo es iniciar nuevamente ese proceso de creación de una moneda común, que sería tentativamente denominada SUR, y en principio sería solamente para el comercio internacional entre ambos países. Nada más que eso, no sería una moneda común de utilización, digamos, de curso legal, sino simplemente convivirían con el real y con el peso argentino y servirían para las operaciones de comercio exterior entre ambos países. Y por supuesto se podría Por extender a ejemplo, Mercosur. Fernando, ¿cuál sería la ventaja o no de este tipo de acciones? Si solamente va a intervenir digamos, el intercambio comercial entre ambos países. Bueno, en principio lo que serviría es para dejar un poco de lado los dólares que fluyen entre ambos países en el comercio exterior. Entonces dicen, bueno, liberemos un poquito los dólares de las reservas de ambos bancos centrales para el pago de importaciones y exportaciones entre nuestros propios países y utilicemos una especie de swap entre pesos y reales, es decir, como de moneda de compensación entre ambos países con esta nueva moneda y evitamos que el pago se haga en dólares. Entonces liberas un poquito la presión sobre dólares de ambos países. Ah, Argentina, por supuesto, que necesita más que eso. ilustrame en algo, porque yo me Sí, imagino que si a un empresario acá, digamos, a ver, ¿quiénes exportan de acá? A Brasil los productores frutícolas, por ejemplo, ¿no? sí, Digamos, si un exportador de manzanas, peras, cereza, lo que fuese, decís, mira, vas a llevar tu carga a Brasil, pero te van a pagar en sí, reales. Y no sí. estaría muy disgustado. Me parece que el disgusto en todo caso es de los brasileños que no querían recibir pesos, ¿no? Exactamente. Es que el problema es que Brasil, digamos, tiene la idea de establecer una moneda común para operaciones comerciales, pero obviamente que acá sería como el socio más desfavorecido. Ellos dicen, bueno, Argentina tiene mucha volatilidad, tiene problemas de reservas internacionales, tiene problemas macroeconómicos, tiene inflación, tiene cuestiones que nosotros no tenemos. Entonces, Brasil no está muy entusiasmado tampoco con avanzar con esto, excepto que, como decías vos también en términos políticos, Lula recién asume, tiene cierta afinidad política con el Frente de Todos y entonces dice, bueno, hagamos un bloque común que nos permita entre el Mercosur representar el 5% del comercio global. Y eso es muy fuerte, ¿no es cierto? Puedo pensar que el euro es el 14% del PBI mundial, entonces ahí se convertiría en el segundo bloque en términos comerciales, si es que suman a los otros países. Pero Brasil es bastante resistente y yo creo que los dos intentos anteriores fracasaron justamente por eso, porque a Brasil no es que le interese mucho tener una moneda común, como sí nos interesaría a nosotros, porque efectivamente nosotros tenemos mayor volatilidad y desequilibrios macroeconómicos que Brasil no tiene. Ujú. Pero hay que ver cómo evoluciona esto, más en términos políticos que en términos, digamos, operativos, y si finalmente se logra el objetivo. Ujú. El sector comercial o el sector empresarial, quiero decir, exportador, ¿has tenido alguna referencia de cómo ven este tipo de acciones? Porque al parecer esto se está planteando de la necesidad de quien administra las finanzas públicas, ¿no? Sí, Es decir, bueno, me libero de afectar tantos dólares de reserva para este tipo de operaciones y los utilizo para otra cosa. ¿El exacto. interés es del sector empresarial?
o es del sector estatal solamente como para liberarse de una carga entonces? En principio yo creo que es una iniciativa del sector público, ¿no? Más de decisión política para intentar unificar o hacer un bloque más fuerte en términos comerciales que el sector privado exportador de ambos países. El de Brasil ni hablar, porque ellos comercializan con distintos países a través de acuerdos directos que tienen incluso más allá del Mercosur, ¿no es cierto? Y obviamente cobran en dólares. Y las exportaciones que hace Brasil hacia la Argentina, si se las pagamos en dólares, les va a convenir más que pagárselas en una moneda común. Hay que ver después en el mercado cómo cotiza esa moneda común respecto del dólar. Es decir, es un proceso largo que en principio me parece que es más una iniciativa política que la que pueda atraer al sector privado. ¿Vos decís que va a haber que esperar más de 35 años para hacer esto o estás contando en todo caso en ese plazo de previsión los intentos de Kirchner, Macri, digamos que ya han pasado algunos años esta parte? Sí, dos cosas. En principio, 35 años llevó a Europa unificar una moneda como el euro. Eso ya es como un dato de la historia, ¿no es cierto? Lo cuento en ese sentido. Y el segundo, que sí, que si uno cuenta a partir del 2005, que fue el primer intento bajo la presidencia de Kirchner, hasta ahora han pasado muchísimos años. Y pasarán muchísimos más hasta que se pueda unificar en todo caso en una moneda única, y ni hablar de la creación de un banco central unificado. ¿Siempre se llamó Sur o fue digamos, es digamos, el término escogido como para de prosperar, denominar a la moneda, o hubo un intento que se llamó gaucho? Sí, hubo varios. En el gobierno de Macri era peso real, digamos las dos monedas en una sola, peso real. Crear el peso real era el proyecto en aquel momento que lo impulsó Duhovne cuando era ministro de Economía de Macri. En algún momento te acordás que se habló de UNASUR también, de un banco. Bueno, hubo varias denominaciones. Esta Sur me parece que es esta que surgió ahora a partir del encuentro de Lula y Alberto Fernández en la CELAC, ¿no? En esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Gracias por la gentileza de darnos estos minutos, Fernando. Gracias a ustedes, Agustín, que tengan buen día.